Hola a todos, bienvenidos una vez más a Contexto Literario. Hoy nos adentramos en una de las épocas más fascinantes de la literatura española del siglo XX, la generación del 27. Un grupo de poetas brillantes que supo combinar la tradición literaria con las vanguardias más innovadoras, en un contexto histórico agitado y profundamente inspirador. No siendo más, pues comencemos de una vez. Para entender al 27 hay que mirar el contexto. Tenemos una Europa y una América que vivían el auge de las vanguardias, pero cabe destacar que también tenían conflictos profundos. Entre ellos está la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la crisis del 29, los totalitarismos, mientras que en España se mezclaban esos avances tecnológicos con desigualdades sociales, se forjaba un país moderno. El siglo XX va a comenzar con una ruptura de paradigmas tanto políticos, sociales y culturales. En cuanto al pensamiento, al arte y a la literatura, se van a ver sacudidos por la guerra, las revoluciones y las nuevas formas de ver el mundo. En cuanto a España, vivía un proceso de modernización contradictorio. Por un lado, tenían un progreso técnico, artístico, pero por otro, había una desigualdad, un atraso en el campo y conflictos sociales. De allí que podemos ver la pérdida de las colonias en 1898, que va a impulsar el regeneracionismo. En primer lugar, ¿qué es el regeneracionismo? Pues fue un movimiento intelectual, político, que va a surgir tras el desastre del 98. Este movimiento proponía modernizar a España mediante la educación, la ciencia y la europeización. Ahora, como lo dije al principio del video, las vanguardias europeas impactaron también a España. Pero antes de hablar de las vanguardias, ¿qué es una vanguardia? Se podría decir que son corrientes artísticas del siglo XX que buscaban romper con esas normas anteriores buscando nuevas visiones. Entre ellas tenemos el futurismo, el cubismo, el dadaísmo y el surrealismo, entre otros. Ahora, cabe destacar que las ciudades se convirtieron en centros de cultura, de intercambio de ideas, como lo fueron las bibliotecas, los cafés, los ateneos, las revistas. Por ende, la generación del 27 va a representar una respuesta artística a ese mundo cambiante. Su deseo de innovación estética nace del deseo, pues, de comprender, de representar y de transformar su época. Bien, pero ahora, ¿por qué se llamaron la generación del 27? Pues resulta que estos poetas hicieron parte de un acto cultural en el Ateneo de Sevilla en 1927. ¿Cuál fue la ocasión? Pues resulta que hicieron un gran homenaje al poeta barroco Luis de Góngora. ¿Cuál fue el motivo? Celebraban el tercer centenario, pues, de su muerte ocurrida, pues, en 1627. Este homenaje no fue un simple evento conmemorativo, fue una manifestación colectiva consciente de este grupo de poetas que compartían esas ideas estéticas y similares. Su objetivo era reivindicar la poesía culta y compleja de Góngora en una época dominada por un gusto más conservador, más tradicionalista. Para ellos, Góngora simbolizaba la libertad expresiva, la musicalidad, la metáfora elaborada. Era el modelo de una poesía intelectual, exigente y rica en imágenes. Estas servían de puente entre esa tradición clásica y la búsqueda de vanguardistas del siglo XX. Ahora, ¿quiénes participaron en aquel homenaje que compartieron ese espíritu generacional? Está Federico García Lorca, Pedro Salinas, Rafael Alberti, Gerardo Diego, Luis Cernuda, Jorge Guillén, Vicente Aleixandri, Damaso Alonso, entre otros.
También habían mujeres como Maruja Mayo, Concha Méndez, que ellas también hacen parte de la generación del 27, que las llamaron las sin sombrero, que más adelante vamos a estar hablando de ellas. Bien, así nació la llamada generación del 27, un grupo de escritores que compartió una formación común en intereses estéticos, en amistades profundas, en publicaciones y en un momento histórico clave. Vamos a hablar un poco de esos rasgos comunes que hacían parte de la generación del 27. Primero que todo, tenían una formación intelectual y cultural elevada, ya que eran universitarios, políglotas, lectores de filosofía, música y pintura. Muchos estuvieron vinculados a esa institución libre de enseñanza y a la residencia de estudiantes. Por otra parte, hay una síntesis entre tradición y vanguardia. Admiraban los clásicos españoles, como lo dije anteriormente, de Luis de Góngora, Garcilaso, San Juan de la Cruz, entre otros, pero también estaban influenciados por esas vanguardias europeas como el futurismo, cubismo, surrealismo, dadaísmo, entre otros. También buscaban una poesía nueva sin romper del todo con el pasado. Emplearon nuevas estructuras métricas, metáforas sorprendentes, imágenes visuales, caligramas. También había incorporación de técnicas propias del cine, la pintura, la música. Y en cuanto al lenguaje, dominaban la técnica poética con gran exigencia formal. Cada palabra era elegida con conciencia estética. En cuanto al grupo, compartieron publicaciones, homenajes, debates, viajes y redes de amistad. Rechazaron el individualismo absoluto de generaciones anteriores. Esta generación también se caracteriza porque tuvo un compromiso ético y político. En los años 30 se acercaron a las ideas de la izquierda, el antifascismo y al compromiso social. Está la guerra civil que provocó la muerte de Lorca y el exilio de varios autores y la dispersión del grupo. Mantuvieron vínculos con la literatura francesa, alemana, inglesa y latinoamericana. Publicaban en revistas extranjeras, traducían autores como Eliot, a Valery, a Rilke. Ahora, hablemos de las revistas que fueron fundamentales para la cohesión y difusión de este grupo. Bueno, estas revistas funcionaron como espacios de publicación, de debate y de propuesta. Vamos a hablar de las más importantes. La primera es la Revista del Occidente. Esta fue fundada por José Ortega y Gasset y su función era intelectual más que literaria, pero acogió a muchos poetas del 27. Introdujo en España el pensamiento de Freud, de Einstein, de Husserl. Luego vendría la revista Litoral. Esta fue fundada en Málaga por Emilio Prados y Manuel Alto Aguirre y tuvo un fuerte vínculo con Lorca, Cernuda y Alberti. Publicaba poesía, crítica de arte, imágenes vanguardistas. Luego vendría la revista Verso y Prosa. Esta revista murciana, dirigida por Jorge Guillén y Juan Guerrero Ruiz, alternaban estudios de poesía clásica con propuestas de poesía pura. Luego vendría la revista Mediodía. Esta es una revista regional que contribuyó a visibilizar a los poetas del sur, a las mujeres del 27 y vinculaban el homenaje a Góngora. Y por último tenemos la revista Caballo Verde para la Poesía. Esta fue fundada y dirigida por Pablo Neruda con participación de autores del 27. Fue una revista de orientación más comprometida a esa defensa de la poesía impura. La generación del 27 no solo fue un grupo de grandes poetas, fue una red de talentos creativos unidos por esa sensibilidad moderna, el amor por la tradición, la voluntad de transformación estética y cultural. Nacieron de un homenaje a Góngora, pero vivieron la historia con intensidad, el arte, el exilio, la muerte y la memoria. Bien, vamos a hablar ahora
de los exponentes de la generación del 27. Entre ellos está Federico García Lorca, nace en 1898 y va a morir en 1936. Sus obras destacadas: Romancero gitano, publicado en 1928, Poeta en Nueva York, que fue escrito en 1929 y fue publicado póstumamente. Ahora, también está la obra Llanto por Ignacio Sánchez Mejía, que fue publicado en 1935. Bien, el estilo de Lorca se caracteriza porque va a fusionar lo popular y lo culto. Los temas que va a manejar es la muerte, el destino, marginados, en este caso como los gitanos, las mujeres, los homosexuales. Hay un gran uso del símbolo en cuanto al color, la metáfora surrealista, musicalidad y raíz andaluza, con influencia pues del flamenco y el cante hondo. Luego tendríamos a Rafael Alberti, nace en 1902 y va a morir en 1999. Sus obras destacadas: Marinero en tierra, que fue publicada en 1925, Sobre los ángeles, 1929, El poeta de la calle. Estilo de este poeta comienza con una poesía tradicional andaluza, luego se vuelve surrealista y finalmente comprometida políticamente. Fue también dramaturgo, al igual que Lorca, ensayista y pintor. En su exilio, su poesía adopta un tono nostálgico. Pedro Salinas nació en 1891 y murió en 1951. Sus obras destacadas fue La voz a ti de vida, publicada en 1933, Razón de amor en 1936, El contemplado en 1946. Su poesía va a ser amorosa, pero intelectualizada, clara y reflexiva. Hay una búsqueda de una autenticidad y transparencia. También tiene un cuidado del lenguaje, va a tener un tono íntimo. Bien, continuamos con Jorge Guillén. Este poeta nace en 1893 y va a morir en 1984. Sus obras destacadas fueron Cántico, publicada en 1928, y más adelante la ampliaron en 1950. También está la obra Clamor, luego está también la obra Homenaje, que fue publicada en 1967. En cuanto a su estilo, se considera como el máximo representante de la poesía pura. Las temáticas que él utilizaba era la celebración del mundo, la existencia, esa poesía del pensamiento, de formas limpias, y tenía un ritmo armónico. Luego vendría Luis Arnuda. Sus obras destacadas fue La realidad y el deseo, publicado en 1936, Donde habita el olvido en 1934, Desolación de la quimera en 1962, y el estilo de este poeta se basa como el poeta del deseo, la marginación, la rebeldía y el exilio del interior. Tiene un tono elegante, melancólico, a menudo pues filosófico, defensa del individuo frente a esa sociedad represiva. Vicente Aleixandre nace en 1898 y va a morir en 1984. Las obras destacadas: Espada como labios, que fue publicada en 1932, La destrucción o el amor, publicada en 1935, tiene un premio nacional, La sombra del paraíso en 1944, y el estilo de Aleixandre es surrealismo poético. Utiliza un lenguaje cósmico, sensorial, apasionado, y hace una reflexión sobre el humano, el amor y la naturaleza. Premio Nobel de Literatura en 1977. Damaso Alonso. Obras destacadas: Hijos de la ira, publicada en 1944, Poemas puros en 1931. Su estilo pasa de la poesía pura a una poesía existencial y angustiada tras la guerra civil. Tiene un lenguaje áspero, directo, con preocupaciones éticas y religiosas. Bien, luego tendríamos a Gerardo Diego, que nace en 1896 y va a morir en 1987. Sus obras destacadas son Manual de espuma,
publicada en 1924, Ángelos en 1925, Alondra de la Verdad en 1941. Este poeta cultiva tanto la poesía tradicional como el soneto y el romance, pero también la vanguardista como el creacionismo. Es fundador de las revistas literarias claves del grupo. También existieron otros autores como fue Emilio Prados, Manuel Alto Aguirre y la Sin Sombrero. Estas mujeres fueron las olvidadas del 27. ¿Pero quiénes eran? Fueron mujeres artistas, poetas, filósofas, pensadoras que compartieron espacios estéticos con los hombres del 27, pero fueron marginadas del canon literario durante décadas. ¿Por qué el nombre de Sin Sombrero? Surge pues de un gesto simbólico, en este caso Maruja Mayo, Margarita Manso, Dalí y Lorca se quitaron el sombrero en público en la Puerta del Sol, lo cual escandalizó a la sociedad conservadora porque quitarse el sombrero era una forma de rebelarse contra pues esos roles tradicionales. ¿Cuáles fueron sus principales representantes? Más adelante vamos a hacer un video más detallado de las sin sombrero. Entre ellas está Maruja Mayo, que fue una pintora surrealista muy cercana a Lorca y a Dalí. Sus obras fueron llenas de fuerza, modernidad, geometría y simbolismo. Desafiaba los roles femeninos con su actitud provocadora y libre. Tenemos a Concha Méndez, que fue una poeta, editora, la cual fue pareja de Alto Aguirre. Sus obras fue Vida Vida, Canciones de Mar y Tierra, combinaba lo íntimo con lo social. Vivió el exilio en México. Está Ernestina de Champurcín, no sé si se pronuncia así. Ella fue una poeta mística, existencial, cercana a Juan Ramón Jiménez. Sus obras fue Cántico Inútil, Presencia Oscura, y su lírica fue intensa, espiritual y profunda. Luego tenemos a María Zambrano, que fue filósofa, discípula de Ortega y Gasset, y sus obras El hombre y lo divino, Claro de Bosques, reflexionó sobre la poesía, la política, la mística y el exilio. Luego tenemos a Rosa Chacel, narradora intelectual feminista, obras de memoria de Leticia y Valle, Estación de ida y vuelta, abordó la sexualidad, el cuerpo, la libertad femenina. Ahora, ¿qué las caracteriza? Pues rompieron los moldes estéticos, morales, sociales, participaron activamente en la cultura de la vanguardia, apostaron por el arte libre, personal y consciente de género. Hoy pues se está recuperando su legado con documentales, estudios y reediciones. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Muchas gracias por su atención. Nos veremos en un próximo video. Hasta pronto.